Cambiamos de tema, vamos a analizar lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados con la aprobación del tercer retiro del 10%. Nos acompañan dos diputados para conversar de aquello. Francesca Muñoz, diputada de Renovación Nacional. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y también saludamos a Félix González, diputado del Partido Ecologista. ¿Cómo le va, Félix? Muy bien, buenos días, Francisco. A ver, comienzo por usted, diputada Francesca Muñoz, que apoyó el tercer retiro. Usted es parte de Chile Vamos, pero como usted, varios diputados apoyaron esta iniciativa, más allá de que esto causara cierta decepción en las oficinas de la moneda. ¿Qué la llevó a votar a favor? Bueno, efectivamente, yo he apoyado, ¿cierto?, lo que es los retiros anteriores y esto también el tercer retiro. Cumplí con mi compromiso, ¿cierto?, que lo iba a estar apoyando porque entiendo que estamos en una situación difícil, compleja. Estamos, ¿cierto?, en lo que es una crisis sanitaria, crisis económica, sin precedentes, ¿cierto?, profunda. Y especialmente está afectando en este sentido lo que es la clase media. Según, ¿cierto?, los registros que ha entregado el Banco Mundial, ahí es donde falta todavía que llegue apoyo, falta todavía que la ayuda que ha llegado, ¿cierto?, o ha llegado, pero para algunos casos no ha sido la necesaria, la que cubre, ¿cierto?, las necesidades. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde es uno de los puntos, ¿cierto?, que yo, por lo tanto, he apoyado este tercer retiro, porque sé que estamos en una crisis muy profunda, crítica. Por lo tanto tenemos que ir en apoyo, ¿cierto?, de los emprendedores, de la clase media, que lo están necesitando con urgencia en este sentido, y comprendiendo también los distintos escenarios. O sea, siempre también yo he advertido que no es lo mejor, ¿cierto?, sacar los retiros previsionales, de ahí los fondos, que encuentro muy, muy complejo. Sabemos que también es una instancia que tenemos que ir buscando cómo hacer el reintegro, cómo ir mejorando, ¿cierto?, las pensiones también a largo plazo, porque también estamos conscientes que es una situación bien compleja que se está dando, ¿cierto?, con la escasez que van a tener las futuras pensiones. Entonces, toda esta problemática también en este tercer retiro, Renovación Nacional presentó una indicación, ¿cierto?, ya que este proyecto incorpora ese elemento, ¿cierto?, de que haya una fórmula de reintegro, de que se pueda, de que se está buscando en el fondo la mejor fórmula para ello, porque entendemos el contexto, entendemos la situación difícil que estamos viviendo como país, pero sabemos que las personas, ¿cierto?, lo necesitan. La clase media lo necesita. Bien. Los emprendedores están muy agobiados. Por lo tanto, eso es el panorama en general, ¿cierto? Por lo tanto, Chile Vamos ha puesto a disposición sus votos con la contundente votación de ayer, ¿cierto?, de más de 2/3. Por lo tanto, yo espero que esto, bueno, ahora se va al Senado, va al Tribunal Constitucional, ya al menos lo ha anunciado así el gobierno, pero espero que el Tribunal Constitucional no falle como lo anterior, como el segundo retiro, ¿cierto?, que al final lo patrocinó el Ejecutivo. Sí, usted hablaba de un apoyo mayoritario a esta iniciativa. ¿Qué señales da ese apoyo tan grande a este proyecto de ley, diputado Félix González? Bueno, todos nosotros hemos seguido trabajando, hemos estado en la calle y hemos conversado con mucha gente que nos pregunta, ¿va a salir el tercer retiro? ¿Cuándo sale el tercer retiro? Porque es una necesidad. Hay gente que necesita pagar cuentas, pagar deudas, dejar de pagar intereses en las casas comerciales, pagar arriendo, educación, o comprar comida directamente. Entonces es una necesidad evidente y creo que eso también empujó a muchos parlamentarios que no apoyaron el primer retiro ni apoyaron el segundo a apoyar este, ¿no? El primer retiro fue difícil su votación, fueron muy pocos votos de diferencia con los que se aprobó. Hay parlamentarios de esta misma zona que votaron en contra, que no votaron o que no asistieron. Y en este tipo de cosas uno o está con las AFP o está con la gente, con los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que el gobierno, al llevarlo al Tribunal Constitucional, demuestra una falta de empatía y una total indolencia con lo que estaban viviendo las personas. Había una parte del proyecto, o un proyecto, que tenía un articulado permanente que hubiera impedido que Piñera lo llevara al Tribunal Constitucional, y ese fue rechazado por gran parte de la derecha. Entonces, claro,
uno o está con las AFP o está con los trabajadores, pero algunos parlamentarios y parlamentarias encontraron la fórmula para quedar bien con Dios y con el diablo y, por un lado, aprobar el tercer retiro, pero dejar la posibilidad al gobierno de ir al Tribunal Constitucional, cosa que pudimos haber evitado ayer aprobando el articulado permanente, que le faltaron 4 votos, si no me recuerdo, 4 votos para poder haber sido aprobados, fueron 88 votos, se necesitaban 92, no estuvieron, y ahora Piñera tiene todas las posibilidades de ir al Tribunal Constitucional porque el proyecto quedó muy parecido al segundo retiro. Hay quienes piensan, diputado, que si se aprobaba eso, prácticamente la figura del presidente sería decorativa frente a ciertas iniciativas que le darían demasiado poder al Congreso. La verdad es que no, porque en el fondo pasaría lo mismo que con el primer y segundo retiro, se hubiera podido hacer. Esa era toda la diferencia. Y por supuesto quedaba también en esa materia de atribución del Congreso, como ocurrió con el primer retiro y con el segundo. Yo no veo qué tanta diferencia. Ahora, si hay 92 personas, autoridades de acuerdo, y finalmente 30 o 34 pesan más que 88, también hay que ponerlo en duda. O una persona, que en el caso del presidente, o sea, si una persona no está de acuerdo, entonces no se hace nada. Creo que son cosas que hay que cambiar de la nueva Constitución. Okay. Yo, la verdad, espero que el gobierno recapacite y no lo mande al Tribunal Constitucional, y también que la gente se dé cuenta quienes efectivamente apoyaron a los trabajadores y trabajadoras y quienes hicieron ahí una votación en doble estándar. Aprobaron el transitorio, pero quedaron bien con el gobierno porque no aprobaron el permanente. ¿Cuál es su postura frente a ese dilema, diputada Francesca Muñoz? Sí, yo quiero primero recordar que esa fórmula, cierto, del permanente entró de manera transitoria ayer. Recordar, cierto, que ahí esa indicación obtuvo 92 votos ayer y entró dentro de la idea general, cierto, del proyecto del transitorio, entró ese articulado. Entonces también ahí yo creo que es una posibilidad, es una puerta que se abre, cierto, para que aquí en el Tribunal Constitucional, si es que se llega a ir con el requerimiento, cierto, si es que es presentado, porque fue anunciado, yo espero que por ahí, no sé, en el fondo que se tomen eso que el gobierno, cierto, el Tribunal Constitucional específicamente tome esos puntos en el ámbito de que la aplastante, cierto, votación que tuvo este proyecto con más de 2/3, 120 votos, entonces por eso es tan importante tener esa figura, pero también estos otros elementos que se ingresaron. Entonces, como recordar también que este proyecto de tercer retiro tiene también en cuenta la renta vitalicia, ¿cierto? Está una fórmula para que se repongan los recursos, y esta fórmula, ¿cierto?, que ingresó al transitorio, pero que tenía la figura, ¿cierto?, que como dicen, se rechazó en lo que traía el permanente, pero entró en lo que es la fórmula del transitorio. Pero usted ¿usted aprobó o rechazó la posibilidad de que el presidente vaya al Tribunal Constitucional? Aquí lo importante es que, vuelvo a insistir, yo aprobé lo que en el transitorio, esta fórmula de que ingresara, ¿cierto?, de manera excepcional, el Congreso tuviera esta puerta, ¿cierto?, de que por esta vez se dieran los retiros, vuelvo a insistir, de forma excepcional, el tercer retiro. Yo sí aprobé esa fórmula, vuelvo a insistir, la que obtuvo 92 votos. Buscando obviamente porque en el fondo aquí no se puede decir que nosotros no hemos estado disponibles a que le llegue a la gente. Sí ha sido una preocupación, específicamente, ¿cierto? Se ha visto cómo mi partido de Renovación Nacional se la ha jugado, ¿cierto? Ha dado los votos, ha presentado indicaciones, porque estamos preocupados de todo lo que está pasando con especialmente, ¿cierto?, la situación de la clase media, los emprendedores. Estamos en situaciones complejas. Incluso, bueno, la información, vuelvo a insistir, que ha dicho el Banco Mundial, que falta, ¿cierto?, que llegue a un grupo de personas, y es importante cubrir las necesidades que se están dando frente a esta crisis tan grave que estamos viviendo. Frente a la aprobación de este proyecto, diputado González, que ahora pasa al Senado, donde al parecer también estarían los votos para que continuara avanzando en su trámite legislativo, ¿en el futuro podría venir un cuarto retiro si el gobierno no escucha el llamado de las personas? ¿Esa posibilidad está latente de un nuevo retiro? Porque acuérdese usted que al principio era uno nomás, luego 2, y ahora ya vamos en 3.
Mire, antes de contestar eso, ¿Sí? decirle que la pregunta que usted le hizo a la diputada Francesca Muñoz, ella votó en contra del artículo permanente, votó a favor de esta indicación o esta parte que hace referencia a un artículo permanente, pero no es lo mismo. El artículo permanente, propiamente tal, que le hubiera impedido a Sebastián Piñera al Tribunal Constitucional, tuvo solamente 88 votos, no tuvo 92. Y sobre el cuarto retiro, lo que tenemos que hacer es no descartar nada, porque cuando presentamos el proyecto del tercer retiro con la diputada Pamela Giles, nadie más lo quiso firmar, solo lo hicimos los dos. Evidentemente el proyecto es de ella, yo lo patrociné, lo firmé. Y eso fue en noviembre del año pasado y nos dijeron que éramos poco serios, que éramos irresponsables, que era farándula, etcétera. Ya en enero los regionalistas presentaron su propio proyecto y luego los socialistas, los PPD, empezaron a proliferar. Hay 6 o 7 proyectos, me perdí la cuenta. Entonces no tenemos que descartar un cuarto retiro. No tenemos que descartar. Yo no tengo mis planes firmar un cuarto retiro. Sin embargo, lo que uno espera es que el gobierno también recapacite. Y cuando se hable de devolución, que la diputada Francesca Muñoz, a quien estimamos mucho, la conocemos desde la universidad, cuando ella dice restituirlo, hay algo que necesitamos dilucidar. Si restituirlo significa que los trabajadores le devuelvan a la AFP los fondos, yo estoy en contra. Si restituirlo significa que el Estado, que ya no le está dando solución a las personas, se lo dé en el tiempo y le reponga los dineros retirados de la AFP, ahí yo sí estoy de acuerdo. Entonces tenemos que definirnos, ¿no? ¿Qué significa esta devolución? Yo esperaría que no fuera necesario un cuarto retiro, esperaría también que la pandemia retroceda, que podamos enfrentarlo, que se acaben los contagios y que podamos tener una recuperación económica, pero me temo que eso no va a pasar rápido. Entonces también se necesita, la gente tiene que comer todos los meses, no solamente en marzo y abril, y por lo tanto, si llega a ser necesario tomar alguna otra medida como el cuarto retiro, habrá que hacerlo. Yo esperaría que no llegáramos a eso. Bien. Pero, como digo, cuando presentamos el tercer retiro nos dijeron que era imposible, ni siquiera el diputado Walker dijo no lo pienso poner en tabla, se lo dijo a todo Chile, y sin embargo ayer se acaba de aprobar, al menos en la parte del articulado transitorio se aprobó ayer. Entonces, no descartemos nada, yo no me atrevería a descartar nada. ¿Qué podría hacer ante este panorama el gobierno, diputada Muñoz, para, por ejemplo, evitar un cuarto retiro? Ya han señalado de que esto le hace un flaco favor a los fondos de pensiones, que cada vez chilenos van a tener menos dinero para poder recibir una pensión digna. ¿Qué podría hacer el Ejecutivo para evitar un cuarto retiro y para convencer a los chilenos de avanzar por otra cuerda? Porque muy pocos hablan ahora del proyecto de pensiones que tiene el gobierno en el Congreso. Sí, bueno, primeramente quiero aclarar el punto que en el fondo, cierto, yo he apoyado los retiros de fondos de pensiones, cierto, y ayer ya también una vez más, pero el punto también quiero aclarar ese que dice él en relación al articulado permanente y el transitorio. La primera votación, cierto, tiene también vicios de inconstitucionalidad, ¿ya? No es tan sencillo decir que uno sí y el otro no. Ambos tienen vicios de inconstitucionalidad, pero uno le atribuía, cierto, que yo creo que el permanente estaba mucho más complicado. Entonces, cuando uno empieza a abrir esas puertas, cierto, empieza a chocar con atribuciones exclusivas del presidente, se enreda y se complica también el tema. Y lo otro, que ese proyecto del permanente entró como indicación en el transitorio. Eso estoy diciendo, y eso yo lo voté a favor y quiero aclararlo, porque sí abre las posibilidades, ¿cierto?, de que este proyecto avance. Yo sé que es complejo el escenario, eso es verdad. Es verdad que el Ejecutivo, ¿cierto?, lo puede llevar al Tribunal Constitucional, es verdad, todos sus antecedentes están ahí. Pero también quiero aclarar ese punto que yo esa indicación sí la voté a favor, ¿cierto? Buscando, procurando, porque aquí no se trata de ir apoyando el tercer retiro, pero que en el fondo no salga. Eso no es así. Nosotros desde Renovación Nacional hemos estado, vuelvo a insistir, activamente involucrados, estamos preocupados de la ciudadanía la está pasando mal, hemos dado constantemente, ¿cierto?, los votos en el primero, segundo, tercer retiro, Renovación ha estado presente, por lo tanto, y el oficialismo, por lo tanto, yo quiero aclarar ese punto. Lo otro
es que obviamente, como se ve, es complejo el escenario, ¿cierto? Que vuelvo a insistir, yo espero que el Tribunal Constitucional vea todos estos temas de que la abundante, la aplastante votación que tuvo en el Congreso, más algunos puntos que trae el transitorio, pero también aclarar que yo espero que se busquen nuevas fórmulas. Espero, ¿cierto?, recordar que está una fórmula ahí de fondo de cesantía que se estaba explorando, pero al final no se concretó. Está también una especie de bono, ¿cierto?, que llega a la clase media más abundante y así. Yo creo que deben buscarse nuevas fórmulas, ¿cierto? Pero este proyecto ya está avanzando. Lo que es el tercer retiro, yo espero que salga y que esté ahí disponible, ¿cierto? No sé, en un par de semanas, lo antes posible, para la ciudadanía, pero es verdad que el escenario se enreda un poco, se complica, pero espero, vuelvo a insistir, que el Ejecutivo sí presente otras alternativas. Ahora hay nuevas fórmulas para todo esto. ¿Qué nuevas fórmulas habría para enfrentar este tema a mediano y largo plazo, diputado Félix González? No podemos llegar y estar aprobando retiros parciales si la clase política no se pone de acuerdo en impulsar un cambio de fondo al sistema. Bueno, ayer alguien hacía el cálculo y la proporción de qué significó el primer retiro en proporción a las ayudas del gobierno y era 20 veces más en términos de recursos. Eso es lo que dinamizó la economía, eso es lo que hizo también que el comercio pudiera recuperarse de alguna manera. No se ha recuperado, pero sin el primer retiro y sin el segundo retiro estaríamos en una situación bien compleja. Ahora, ¿quiénes tienen la atribución de hacerlo? El gobierno. Si el gobierno tiene los recursos, el gobierno hace la ley de presupuesto, el gobierno es quien puede hacer gasto público y los retiros de AFP son medidas de emergencia en lugar de lo que nosotros esperamos. El país tiene también un endeudamiento bajo en comparación a otros países, por lo tanto tiene un espacio ahí para poder ir en ayuda directa a las personas. Y lo que hemos visto desde marzo del 2020 son un bono COVID que eran 45.000 pesos, luego el IFE 1, el IFE 2, el parche del IFE 2 y una serie de proyectos y todo insuficiente e hiperfocalizado. Entonces lo que se requiere es una renta renta universal, diputado, un ingreso universal. Una renta universal, que no haya que postularla, que las personas tengan asegurado el alimento, que tengan asegurado pagar el arriendo, que tengan asegurada pagar las cuotas. Este es un país endeudadísimo con las casas comerciales, con los bancos. Entonces se necesita una renta universal y por eso es que estamos planteando lo siguiente. El gobierno dice no tenemos espacio. Bueno, endeúdese o aprobemos el proyecto que establece el impuesto a los superricos, que recaudaría sobre $6.000 millones y el royalty minero. Este es el país paraíso en donde no se cobra el royalty. Se cobra un impuesto específico que es a las utilidades. Recordemos que estas compañías además tienen paraísos fiscales y se compran ellos mismos para reducir las ganancias. El royalty es sobre la libra de cobre. Libra de cobre extraída, se paga el royalty. Bien, eso es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar esta crisis. Muy bien, le agradezco a ambos diputados de la República su participación en este diálogo luego de la aprobación del tercer retiro en la Cámara Baja. Diputada Francesca Muñoz, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes, Francisco. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Diputado Félix González, que le vaya bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Un tema del cual vamos a seguir hablando con la opinión de la gente más adelante y en el resto de nuestra programación, porque todavía falta lo que ocurra en el Senado. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.